Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Yahweh Elohim les guarde y les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, sus casas, hogares, familias y todo su entorno espiritual y físico. Que el amor y la shalom de Mashiach Yahshua, que sobrepasan todo entendimiento humano, llenen sus corazones. Que la unción y el poder transformador del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, su divina presencia, los guarde bajo su Shekinah y les dé el mejor alimento que fluye de la bendita Torah. Sea el mismo Elohim llenándolos de su amor y mirándolos a todos con agrado y aceptando como aroma fragante este ayuno de Yom Kippur que hemos iniciado todos. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito. Ríndanle tributo, honor y gloria al que vive para siempre. Póstrense delante de él. Exalten su nombre Kadosh. Pídanle perdón por la multitud de transgresiones que hayan cometido con voluntad o sin voluntad, en forma consciente o inconsciente. Arrepiéntanse de cualquier cosa mala que hayan hecho cada uno de ustedes. Preséntense como ofrenda viva de adoración delante del Altísimo, con su corazón arrepentido y humillado delante del gran Rey. Así como todos ustedes bendicen al Creador Santo bendito, bendiga también a Yahshua Hamashiach. Yahweh es salvación. Acuérdense del mandamiento escrito en Juan 5:23, donde el Tanakh nos dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Este es el Ejad perfecto escrito en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. La plenitud del Ruach HaKodesh en la divina presencia de su gloria santa. Un solo Elohim vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo por medio del Mesías podemos formar parte del Ejad de la creación que lo adorará por toda la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Te pedimos, oh Abacados, que seas tú disponiendo un ambiente propicio, Rey de los ejércitos del cielo, para que estas enseñanzas lleguen a todo aquel que necesita recibir Dabar de Elohim, palabra santa, palabra fiel, pura, verdadera del Santo bendito. Te pedimos, oh Santo de Israel, que seas tú llenándonos de tu presencia y aceptando con agrado, oh Santo de Israel, este día de Yom Kippur que el mundo ofrece para ti, el mundo creyente ofrece para ti. Bendito sea Santo de Israel, alabado sea el Todopoderoso. Bendito sea el Santo. Bendito sea Elohim. Quiera Elohim que se vea bien. Quiera el Todopoderoso que se esté viendo bien la transmisión. Bendito sea Elohim. Alabado sea el Santo. Bendito sea el Rey. Padre, te pedimos que seas tú, Abacados, haciendo de esta transmisión una gran bendición, que llegue a todo aquel que necesita recibir la enseñanza, que necesita recibir Torah del cielo. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, reunidos como estamos en este día de Yom Kippur, que se ha iniciado ya hace un momento, hace una par de horas, que se traduce como día de la expiación o día del perdón o arrepentimiento, día de Teshuvah, y puestos en la presencia del Santo bendito, vamos a hablar del tema de hoy, que hace referencia a las fiestas del Eterno, conforme lo consagra la bendita Torah de Elohim. En este inicio de este gran día de convocación para el gran ayuno y día de arrepentimiento, vamos a ver la primera parte de la fiesta de la expiación,
o día de Yom Kippur, después de haber superado los 10 días de arrepentimiento o Yamim Noraim, días terribles, o como también los llaman Aseret Yemi Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento que han finalizado. En prédicas anteriores hemos visto los temas relacionados con el pecado en la humanidad para que podamos tener una mejor conciencia de arrepentimiento y de fiesta. Para una mejor comprensión de la Moedim, he querido dividir la enseñanza en dos partes. Creo que son los dos puntos de vista que nos interesa conocer. En esta primera parte que vamos a compartir hoy, vamos a ver Yom Kippur desde la dimensión o desde la perspectiva judía. Y ojo, mis amados, lo que comienzo diciendo, vamos a ver la Moedim desde el punto de vista judío, no israelita ni hebreo. Y digo desde el punto de vista yahudín o judío, porque es el que los creyentes y el mundo cristiano conocen. El mundo poco conoce las raíces hebreas. El mundo conoce es la religión judía. Incluso confunden el judaísmo con las raíces hebreas, con los israelitas, y son cuestiones diferentes. Entonces, primero les voy a hablar desde el punto de vista de la cultura judía, lo que se conoce como Kol Torah Yahudín. Y mañana a las 3 de la tarde, hora colombiana, veremos la fiesta de Yom Kippur desde el punto de vista que la gente conoce como el mesianismo. Yo diría que en la segunda parte vamos a ver la Moedín de Yom Kippur desde el punto de vista que instruyen las raíces hebreas, que no es otra cosa que el punto de vista del Tanakh y el Brit Hadashah, sin añadiduras humanas, solo como lo ordena Elohim según la escritura sagrada. De esta manera podemos tener una mejor comprensión de esta fiesta según el judaísmo y según los hijos del nuevo pacto en Yahshua HaMashiach. Y así sabremos cómo ubicarnos en la palabra de Dios cuando estemos leyendo el libro sagrado y cuando participemos de la Moedim, para que los creyentes tengan un poco más de conocimiento de lo que hacen y cómo lo hacen. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Esta primera parte nos enseña qué es Yom Kippur para nuestros hermanos Yahudín, cómo la celebran, quiénes pueden participar, las ceremonias que se llevan a cabo, el significado pasado y presente de la fiesta para este pueblo amado de Hashem, entre otros aspectos de relevante importancia. Este tipo de enseñanzas despejan muchas inquietudes, aclaran diferentes situaciones y los ayuda a conducirse adecuada y correctamente delante del Creador Santo Bendito, nuestro Abacados y su amado Hijo Yahshua, el Mesías, del cual hablan estas fiestas proféticas. Estos son temas un poco extensos, y cuando uno comienza la enseñanza muchas veces comienza a surgir una serie de inquietudes que se van resolviendo en la medida que se avanza en la prédica. Obviamente, en estas intervenciones difícilmente se puede abarcar todo el contenido, por lo extensos que son. Sin embargo, procuraré no perder la esencia de la enseñanza para ver si logramos el objetivo final, que es la comprensión o el entendimiento de la Moedín de Yom Kippur para una adecuada edificación espiritual del redil de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre Kadosh. Quisiera aclararles, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, israelitas de este tiempo final, que cada vez que ofrezco alguna explicación sobre las raíces hebreas, trato de hacer la diferenciación entre la religión judía y los seguidores del Mesías en sus diferentes denominaciones. Pero tengan en cuenta que bajo ninguna circunstancia, ni a ustedes, ni a mí, ni a ninguna persona se nos permite odiar
o rechazar o despreciar de alguna manera a nuestros hermanos judíos por sus creencias y por sus prácticas, porque ellos practican lo que está escrito en su religión, es su religión, así como existe el catolicismo con sus dogmas y costumbres, así como existe el cristianismo con sus prácticas, el islam y las demás religiones. Nosotros debemos respetar a nuestros hermanos Yehudim, así como sus costumbres y creencias, y debemos bendecirlos todos los días y amarlos como pueblo de Dios que son. Ellos son parte de Israel, y todo hijo de Elohim, bendito sea su nombre, que haya sido injertado a Israel, debe amar a sus hermanos de manera incondicional. Ninguno de nosotros podemos odiar o rechazar a un judío con ocasión de sus creencias, de sus prácticas, de su religión, de su fe. Ellos son el pueblo de Dios, son pueblo de Elohim, que cumplen las profecías que han sido decretadas sobre ellos. Así como todos nosotros debemos cumplir irremediablemente lo que se ha decretado por orden divina sobre el pueblo gentil. Nosotros los efraimitas de la Galut, que nos hemos paganizado en las naciones del mundo y ahora hemos sido aceptados en el reino de Yahweh, bendito sea su nombre, por mera rahamín, por mera misericordia y gracia inmerecida de Elohim. El libro sagrado nos advierte que todo aquel que rechace u odie a Judá o a Israel se hace enemigo del pueblo de Dios y se enfrenta a Elohim, al mismo Creador Santo bendito para siempre, y tendrá que enfrentar sus juicios. Tengan mucho cuidado con eso. Es bueno que usted conozca sus prácticas religiosas, si las quiere conocer, para que no vaya a caer en un sincretismo religioso complicado. A nosotros, además del Tanakh, que abarca la Torá de Elohim, los profetas y los escritos, se nos dejó el Besorá de Yahshua, el mensaje de los apóstoles y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, donde se resume toda la escritura sagrada que llamamos el Tanakh. Tenemos grande compromiso delante de Elohim y delante de nuestro prójimo. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Hechas pues estas observaciones, pasemos al tema de la fiesta de Yom Kippur. El fundamento u ordenanza que crea esta fiesta de Yom Kippur como tiempo y convocación designada por el Hakadosh aparece en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, allá en el capítulo 23, Pasuquín o versículos del 26 al 32. Vamos a leer, mis amados hermanos. Acompáñenme a leer, vamos a ubicarnos en el libro de Levítico, capítulo 23, mis amados. Ustedes pues allá me ganarán, porque obviamente pues tienen todo allí al alcance. Tengan el Tanakh por ahí a la mano. Ajá, Levítico, aquí está, capítulo 23, muy bien. Aquí está. Y vamos a leer de los versículos del 26 al 32, mis amados. Torah Hashem Yahweh Temimah. La palabra Elohim es perfecta. Yahweh Elohim dijo a Moshe: el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. No harán ningún tipo de trabajo en este día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Yahweh su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, que no haga ayuno en ese día, será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en este día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo. Es una regulación permanente por todas sus generaciones. No importa donde ustedes estén o donde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos
harán ayuno total, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del noveno día, que es hoy, del mes hasta el siguiente anochecer, que es mañana. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Por su parte, el Sefer o el rollo o el libro de Bamidbar, que traduce en el desierto, o libro de Números, en el capítulo 29, versículos del 7 al 11, Números 29 del 7 al 11, contempla el gran misbot o mandamiento con el procedimiento o actividades que se deben hacer durante ese día. Vamos a leer allá también. Libro de Números capítulo 29, mis hermanos. Ubíquense allí mientras yo lo busco aquí. Números capítulo 29, por favor. Bendito sea el Eterno. Alabado sea su nombre Kadosh. Muy bien, aquí está. Aquí está. Bien. 29, capítulo 21. Vamos a leer del 7 al 11. Dice allí: en el 10º día de este séptimo mes tendrán una convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos, o sea, harán ayuno, y no harán ningún tipo de trabajo. Presentarán una ofrenda a Yahweh para hacer aroma fragante, un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año. Serán sin defecto para ustedes. Con su ofrenda quemada ofrecerás harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos, o sea, 6,5 kilos, para el novillo, 4 cuartos, o sea, 4,5 kilos para el carnero, y 2 cuartos, que son 2 kilos, para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, un sacrificio expiatorio es, además de la ofrenda de pecado para expiación y la ofrenda quemada regular, en forma regular, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. Bendito sea el Eterno. Ya ustedes saben que ninguno de estos holocaustos que están aquí, o sacrificios de animales, ya saben que no están vigentes hoy día, porque no hay templo, ni sacerdotes, ni altar de sacrificios. Y la ley de los sacrificios tampoco está vigente en la actualidad, así como no están vigentes ni la ley ritual ni la ley ceremonial. También ustedes lo saben muy bien, que el último y definitivo y eterno sacrificio fue el del Adón Yahshua, presentado como Cordero eterno delante del Abacados. Bendito sea por siempre su nombre glorioso. Sin embargo, y aunque ustedes ya saben esas cosas, es necesario volverlas a recordar en estas enseñanzas. La ordenanza escrita en este libro de Números nos dice que el día de la fiesta de Yom Kippur también se debía incluir un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación, obviamente. Esto es lo que dice el libro sagrado sobre la Moedín de Yom Kippur, o día de la expiación. De ahí en adelante, lo que se le añada o lo que se le quite o lo que se le modifique queda en cada persona, en cada grupo social o en cada grupo religioso. Quitarle o añadirle al libro sagrado y a sus ordenanzas está prohibido expresamente por el mismo dedo de Elohim. Y escuchen bien lo siguiente, que es de gran importancia. La ordenanza que está escrita en Levítico 23, que acabamos de leer, debe hacerse de manera concomitante o al mismo tiempo o a la par o en el mismo instante que se hacen los sacrificios ordenados en el libro de Números que acabamos de leer también, ahí en el capítulo 29. Presten atención, mis amados. No se podía dividir una fiesta, no se podía dividir una cosa de la otra, porque es una ordenanza de Elohim dada a Israel por medio de Moshe. Era un día de ayuno o Yom Kippur, como lo dice Levítico 23, pero también era un día de sacrificios de animales.
holocaustos y ofrendas pasadas por el fuego como aroma fragante al Creador Santo bendito. No se podía hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No son excluyentes, sino incluyentes. Debía hacerse todo lo ordenado, so pena de recibir la sanción y el rechazo de los sacerdotes y de todo el pueblo israelita por no celebrar correctamente la fiesta. Además, obviamente, del rechazo de Elohim, porque iban a fraccionar o a dividir la fiesta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que puedan comprender todo lo que se va a explicar. Alabado sea Elohim. Ahora vamos a ver cómo es recibida esta ordenanza de la fiesta por los hermanos judíos. Ya les dije que cuando hablo de los hermanos judíos o Yahudín, no estoy hablando de los hebreos o de todo el pueblo israelita en su totalidad, como nación completa. Solo estoy hablando de la tribu de Judá o reino del sur, quienes junto a otras dos tribus y algunos israelitas quedaron a la salvaguarda de la bendita Torá de Elohim, convirtiéndose en los custodios finales de la Kol Torá. Pero después también fueron dispersados por el mundo por haber rechazado a su rey eterno, Yahshua. Y los rollos de la Torá también fueron fragmentados. Todo tenía que suceder proféticamente para que solo quedaran los términos del último y definitivo Besorá o Evangelio de la Salvación, que es el pacto en Yahshua, y aparecieran los hijos del pacto final en la sangre del Cordero. Esos somos nosotros los que formamos parte de esta asamblea Kadoshim, donde estamos unidos los dos pueblos en uno solo. Bendito sea el gran yo soy. Ya entendido esto, hablemos entonces del enfoque de la fiesta de Yom Kippur, según la tradición de nuestros hermanos judíos. Esta festividad es identificada por el pueblo judío con varios nombres, que a su vez definen su naturaleza para ellos. Entonces es llamada como Yom Kippur, también es llamada Día de la Expiación, que es lo que traduce. Día de estar de cara a cara con Elohim, también la llaman así. También la llaman la fiesta del gran día, la fiesta del gran ayuno, el día del gran shofar, el día en que se cierran las puertas. Después del exilio fue adaptada a la época de la restauración del templo y se llama también Yom HaKippurim o Día de las Expiaciones. Entonces comenzamos a ver cómo ahí mismo en Jerusalén comenzó la mano del hombre a hacer adaptaciones, cambios y modificaciones a la Moedim, comenzando por el mismo nombre de la fiesta. Para Israel, Yom Kippur siempre tuvo un solo significado. Escúchenlo bien para los que no tomaron la idea. Para Israel, el pueblo hebreo, el inicial, Yom Kippur tuvo siempre un solo significado. Significó la conmemoración del día de la expiación, del perdón, del arrepentimiento de corazón. Así de sencillo, tal y como lo ordena Elohim en su Torah. Posteriormente, el pueblo judío le adicionó 10 días que separan las dos Moedim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, y lo señalan como 10 días de arrepentimiento que comienzan en Yom Teruah, al cual le dieron el nombre de Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío, y finalizan el día 10, que es el día de Yom Kippur, que inicia ahorita y finaliza mañana, el cual estamos pues en este ayuno que se acaba de iniciar. En el calendario hebreo, que es lo correcto, esta santa convocación comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tisrei y continúa hasta el anochecer del día siguiente, tal y como lo dispone la bendita Torá de Elohim. Es uno de los Yamim Noraim, en hebreo, días terribles.
Es el día del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año, incluso, y así debe ser, más santo y más solemne que el día del Año Nuevo, porque así debe ser, el uno es civil y el otro es religioso. El tema central de Yom Kippur es la expiación y la reconciliación, y es tan respetado este día que aún los que no son observantes y los que no practican ninguna religión en forma habitual también lo observan. Se conmemora en todo el mundo por los que aceptamos ser pueblo de Elohim. No solo se celebra en Israel, sino en todo lugar de la tierra donde haya un israelita o un judío. La Torá nos enseña allá en Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, pasuquín del 29 al 34, capítulo 16, versos del 29 al 34, nos dice, bueno, vamos a leer, mis amados, vamos a leer nuevamente, acompáñenme a leer capítulo 16, vamos a buscarlo. Pues todo el capítulo 16 de Levítico habla de la expiación en Israel, ¿sí? Pero por ahora vamos a leer solamente los versículos 29 al 34. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre, alabado sea su nombre Kadosh. Bien, aquí ya la encontré. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el verso 29? Estamos en el capítulo 16. Verso 29 dice, será una regulación permanente para ustedes. Ojo aquí, hermanos. Escuchen. A todas estas partecitas escriturales es a las que deben prestarle mucha atención. Siempre recuerden la manera en la que todos debemos leer la palabra de Elohim. Antes de comenzar a leer deben ponerse los lentes espirituales del Ruach HaKodesh para que vean bien. ¿Cuáles son esos lentes espirituales? Pues la oración, pidiéndole al Ruach HaKodesh, al Santo Espíritu, la divina presencia de Elohim, para que nos abra el entendimiento y nos dé revelación de lo alto y podamos entender todo esto con facilidad, para no tener que estar inventándonos interpretaciones ni doctrinas humanas. Vean lo que dice la escritura en el versículo 29. Será una regulación permanente o perpetua. Bendito sea Yahweh por siempre. Lo repite el verso 34 ahí más adelante. Mírenlo ahí al final del capítulo y lo reconfirma el capítulo 23 del 31. Miren ahí el capítulo 23, el verso 31. Esta es una moedín perpetua, perpetua. Bendito sea Yahweh. Es decir, esta fiesta deberá celebrarse por los siglos y los años y los jubileos de la existencia humana sobre la tierra. Perpetuidad en la genealogía humana. Es decir, nosotros podemos celebrar esta fiesta mientras vivamos en este mundo. Esta no es una fiesta eterna, sino perpetua. Ya les he explicado la diferencia entre una y otra. Toda ordenanza que sea eterna pasará de esta vida a la vida eterna. Pasará desde lo perpetuo hacia lo eterno. Todo lo que sea perpetuo solamente, entonces solo está ordenado mientras que exista el ser humano sobre la tierra. Y lo que sea eterno pasará hacia el reino espiritual de Elohim. Así como nuestras almas pasarán de este mundo perpetuo hacia el mundo eterno, al reino eterno de Yahweh y del Cordero Yahshua por la vida eterna que nos da Mashiach en su humanidad Kadosh. De la misma manera que el Shabbat es eterno, pasa de este mundo a celebrarse en la eternidad. Entonces, que les quede claro que esta fiesta de Yom Kippur es una fiesta perpetua. ¿Y por qué razón o cuál es la razón? Pues ya la vamos a ver más adelante
y en la segunda parte, que es mañana, que vamos, si el Eterno me lo permite, pues a las 3 de la tarde estaremos conectados nuevamente para finalizar el ayuno, el día de ayuno, y finalizarlo con la segunda parte de esta enseñanza. Es decir, Yom Kippur solo se celebrará en este tiempo, en estos días que ya quedan por vivir en este mundo, mientras la asamblea Kadoshim de Yahweh exista sobre la tierra y no hayamos pasado a la eternidad, porque después que pasemos a la eternidad ya no se celebrará esa Moedim, ¿sí? Bien, volvamos entonces nuevamente al versículo 29 para ir avanzando. Bendito sea Yahweh por siempre. Estamos ahí en el capítulo 16, no se vayan a extraviar. Ubíquense ahí siempre en esa, con el Tanakh. Volvamos a leer el versículo 29 ahí del capítulo 16 de Levítico. Dice: será una regulación permanente o perpetua para ustedes, que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos, harán ayuno y no harán ningún tipo de trabajo, ambos, los ciudadanos y los extranjeros, viviendo con ustedes, porque en este día de expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Esto lo voy a explicar mejor más adelante y lo volveré a explicar en la segunda parte de la enseñanza, que es mañana. Repito, a las 3 de la tarde. Verso 31 dice: es un Shabbat de descanso completo, un Shabbatot para ustedes. Se negarán a sí mismos, harán ayuno. Esta es una regulación permanente, o sea, perpetua. El Cohen o el sacerdote ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre. Miren, aquí estas palabras grandes, justamente lo que hizo Mashiach en el lugar del Padre Eterno, quien lo envió como cordero sufriente, y él obedeció hasta la muerte. Bendito sea Yahweh por siempre. Dice: el Cohen ungido o el sacerdote ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre, hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim. Bendito sea Yahweh. Y vean por quiénes hará expiación el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Quién es el Cohen Gadol? Pues su majestad Yahshua ben David, bendito sea su nombre Kadosh, el lugar que ocupa para toda la eternidad Yahshua. Vean por quién o quiénes hará expiación el sumo sacerdote, que es Mashiach Yahshua, como lo voy a explicar y a demostrar bíblicamente mañana en la segunda parte. Lo que no esté escrito en la escritura sagrada, mis hermanos, no lo crean, así venga un mismo malaj, un ángel del cielo, y se lo enseñe. Si lo que enseña esa persona no tiene respaldo bíblico, no lo crean. Bendito sea Yahweh. ¿Por quién va a hacer expiación el sumo sacerdote o Cohen Gadol? ¿Por quién? Vamos a leerlo. El versículo 33 dice: hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim. Hará expiación por el tabernáculo del testimonio o el Mishkan y el altar, y hará expiación por los Kohanim, por los sacerdotes, y por toda la congregación de los hijos de Israel. Bendito sea Yahweh. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel, por los hijos de Israel. No se nombra ninguna otra nación a causa de sus pecados. Moshe hizo como Yahweh le ordenó. Bendito sea Yahweh por siempre. En la actualidad, esta Moedim es una fiesta con un diseño religioso, ceremonial y ritual muy propio del judaísmo. Recuerden que por convicción propia del judaísmo, ellos no creen en Yahshua, nuestro Adón, como su Mesías. La gran mayoría, hay un remanente pequeño que sí. Desafortunadamente, muchos llamados mesiánicos de la actualidad que están llegando a este conocimiento están siguiendo todas las tradiciones religiosas judías sin discernir lo que significan estos actos litúrgicos para ellos y lo que deben significar para nosotros. Vale aclarar que hay unos grupos muy pequeños de hermanos judíos que han creído en el Adón Yahshua
Es una remanente muy pequeña, como dice la escritura, cumpliéndose la profecía. Sin embargo, es una de las Moedín donde conservan algunas disposiciones de la bendita Torá. Alabado sea su nombre. Por ejemplo, algunas de las disposiciones que ellos observan. Yom Kippur lo celebran los 10 días después de la fiesta de las trompetas, el día de Tisrei en el calendario hebreo, y eso es correcto. Es el día de expiación o de cubrir el pecado, reconciliación entre Israel y su majestad Yahweh, como limpieza del pecado. El pueblo judío sostiene que es su última oportunidad. Ojo, ellos sostienen que es su última oportunidad de purificar su alma para el año nuevo y redimirse de todos los pecados cometidos contra Elohim durante el año anterior. Recuerden que ellos no creen en la salvación por gracia y por el perdón de pecados que nos trajo Mashiach Yahshua con su sangre y su sacrificio. ¿Sí? Los días previos entre Yom Teruah y Yom Kippur son conocidos por los judíos como los días de arrepentimiento, los Yamim Noraim, los días terribles, y también Aseret y Emit Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento. El día de la expiación es el día santo más solemne y sagrado para los judíos, como ya se lo dije, este día que estamos, en el que estamos. La festividad es conocida como el gran ayuno, es la única Moedín que requiere ayuno, la única fiesta que exige este ayuno. Incluso el ayuno hace parte de la pedagogía divina, porque nuestro cuerpo debe ir aprendiendo sobre el estómago y los alimentos. Ambos, el estómago y los alimentos, van a ser retirados de nuestro cuerpo mortal en la eternidad, así como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Debemos aprovechar el espacio de negación del cuerpo para edificarnos espiritualmente. Esta fiesta nos recuerda el día del juicio final, cuando Yahweh a través de Mashiach va a juzgar al mundo. Por eso es profética hacia el futuro. La Torah especifica claramente qué puede hacerse en ese día. Está bien escrito ahí en Levítico 16 del 2 al 34. También Levítico 23 del 26 al 32 y el libro de Números en el capítulo 29 lo especifican muy bien. En los tiempos que yo llamo tiempos del pacto antiguo, más adelante hablaré de los pactos si Elohim me lo permite. Sin embargo, sí es importante recordarles que en la Torah, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, no existen los pactos renovados, como se escucha decir a muchos creyentes. Decir pacto renovado es una manera muy sutil y camuflada de decir Brit Hadashah. Y Brit Hadashah lo que traduce es nueva alianza o nuevo pacto. Por eso lo correcto es decir pacto antiguo y nuevo pacto. Pacto mosaico y pacto en Yahshua. Miren, hermanos, hay tanta confusión en el pueblo de Dios que permítanme tomarme un momentito para decirles lo siguiente. Bendito sea Yahweh. Yo escucho constantemente a mis hermanos, incluso a los mismos predicadores, decir que vamos a entrar en los pactos, que tenemos que entrar en los pactos. Yo les pregunto, ¿a cuáles pactos? Menciónenme a cuáles pactos y no tienen respuesta. Algunos comienzan a responder cosas sin coherencia y sin fundamento en la Torá. Hablan una cantidad de cosas tan tremendas, puras cosas que les escuchan a los hermanos que yo llamo con todo respeto judaizantes. Es que no encuentro otra expresión. Hoy les vuelvo a repetir, esto no lo digo yo, está escrito en el Tanakh, en muchas porciones, pero solo con que lean bien leído el libro de Hebreos, en los capítulos 7, 8, 9 y 10, del 7 al 10, Hebreos capítulos del 7 al 10, solo con eso bastaría para que entiendan que nosotros estamos regidos por un solo, último, definitivo y eterno pacto, que es en la sangre del Cordero Mashiach, el Hijo del Dios Altísimo. Y este último pacto se rige por la última ley, que no fue escrita en rollos de papiro, ni en pieles, ni en piedras, tenía que ser como lo dijo la profecía.
ha sido escrita en la Torá de nuestro lev, de nuestro corazón, y grabada con letra de fuego en nuestra mente. Así es. Esa es la ley del Ruach HaKadosh, la ley del Espíritu, tal y como lo dice Romanos allá en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Léanlo con detenimiento allá en sus casas, para que conozcan la ley que nos rige a los hijos de Yahweh, adquiridos como herencia de las naciones para Yahshua. Bendito sea su nombre Kadosh. Alabado sea su nombre. Entonces, en la vigencia del pacto antiguo que fue hecho con Moshe, el sumo sacerdote sacrificaba un animal, concretamente un becerro, por los pecados de él mismo y por los pecados de su pueblo. Anualmente sacrificaba un macho cabrío. Luego del sacrificio se soltaba el chivo expiatorio que llevaba los pecados de Israel, y este chivo jamás regresaba. Me gustaría explicarles algo de una vez para que tengan un mejor entendimiento. La gran diferencia entre, porque yo he visto personas y me lo han preguntado que tienen confusión. La gran diferencia entre el sacrificio de Pesa y el sacrificio de Yom Kippur, porque a veces se confunden. Yom Kippur es el día de la expiación, es un día de purificación y santidad, donde Israel debía estar limpio de todos los pecados delante de Yahweh en ese día. Debía pagarse una pena o un sacrificio impuesto por el soberano de la creación. Recuerden que toda expiación debe ser cumplida por el culpable para que pueda ser absuelto de su culpa. Por ejemplo, cuando una persona es condenada a la cárcel por un delito que ha cometido, cuando el culpable es encarcelado, esa es su expiación. La pena privativa de la libertad se constituye en el pago por su delito. O cuando paga monetariamente por su delito, esa condena es un acto retributivo por su maldad. Ahora, traslademos este ejemplo a la fiesta de Yom Kippur. En este día especial de Yom Kippur, Israel tenía que pagar por su pecado, por su maldad. Este día de ayuno, de humillación, de arrepentimiento y expiación, o Yom Kippur, era solo, de manera exclusiva, para Israel, el pueblo escogido entre todas las naciones del mundo para ser purificados, limpios de sus impurezas delante de Yahweh, redimidos de la multitud de pecados y transgresiones a la Torá. El único pueblo entre todos los que existían en ese tiempo. Lean Levítico 16:30 cuando puedan. Y este acto especial de humillación, de arrepentimiento y a su vez de exaltación de carácter perpetuo, lo hacía diferente a las demás naciones que eran vecinos de ellos en el mundo antiguo, por donde caminaban, porque solo ellos, los israelitas, podían consagrarse para Elohim, el santo bendito de Israel, en ese día. Mientras que así era con Yom Kippur, ojo, el sacrificio de Pesaj, donde se presenta el Cordero de Elohim, es un sacrificio expiatorio eterno y alcanza a toda la humanidad. No es solo para Israel, sino para el mundo entero. El Cordero que se presentaba en Pesaj se hizo hasta hace cerca de 2000 años, según el último pacto en la sangre de Yahshua. No es un animal del campo, sino el cordero que baja del cielo como ofrenda perfecta, su majestad Yahshua, el siervo sufriente. Y ya no es presentado por los hombres para Elohim, sino que el mismo Dios, su majestad Yahweh, lo presenta él mismo para él mismo. Bendito sea su nombre. Y decreta, él, el gran yo soy, decreta, como gran legislador del cielo y de la tierra que es,
decreta que este será el único sacrificio que lo llena todo, alcanza no solo para Israel, sino que cobija y se extiende para salvación de toda la humanidad que acepte, todo el que acepte a Yeshua como su Señor y Salvador. Teniendo Yeshua el poder de llegar a los que ya no vivían en ese tiempo, los que estaban en ese memorable 14 de Nisan del año 33, en territorio judío, aquel día de Pesaj, y los que vendríamos más adelante, en el futuro, nosotros, liberándonos a todos del pecado, la oscuridad y la muerte. Elohim estaba presente en la humanidad de su Hijo amado, el Cordero que fue inmolado en la estaca, la cual llevaba su nombre como sentencia del castigo. Bendito sea su nombre. La plenitud del Ruaj moraba en Yeshua. El que murió en la estaca del suplicio, en la viga de la crucifixión, era, ojo, escuchen esto, era el cuerpo humano del Ruaj HaKodesh. Y se presentó él mismo como el Cordero Perfecto, en sustitución de todos los sacrificios escritos en la ley de Moshe, y que se reflejaban como mera sombra de los bienes venideros para Israel y para los goyín del mundo, que se convirtieran al Adón y soberano del cielo y de la tierra, Melech Yeshua, bendito sea su nombre. En ese último sacrificio de Pesaj del año 33, el cordero enviado por el mismo Yahweh debía ser sacrificado, incluso de una manera diferente, porque era muerte de cruz. Y el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, ya no sería más de descendencia levítica, sino que surgiría bajo el nuevo orden del Melech Sadik, que todos conocen como el orden de Melquisedec. Este cordero, que al mismo tiempo era el león de Judá, murió por el olivo natural y por el olivo silvestre, por Efraín y por Israel, por Efraín y por Judá. Era algo nunca imaginado, que el mismo sumo sacerdote experimentara muerte en la estaca para convertirse en el sumo sacerdote eterno. Todos los sacrificios anteriores incluían a todo Israel al momento del sacrificio de la Yahshua. Estaba solo Judá. Mashiach debía unificar a Israel y a Judá, debía morir por el mundo entero. Los israelitas que estaban aprendiendo bajo la pedagogía del Eterno debían ser instruidos sobre el significado del verdadero arrepentimiento y del ayuno. Ellos debían aprender qué significaba todo eso, para que cuando llegara el momento del cumplimiento profético, ellos supieran qué debían hacer y cómo debían comportarse. Por eso Yom Kippur es el único momento en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, lo hacía una vez al año, se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco, según la costumbre judía. Luego entraba llevando un incienso de oro y una vasija con incienso. El sumo sacerdote llevaba también una cadenita con campanitas amarradas a las piernas. Esas campanitas sonaban y iban avisando con su sonido que el sacerdote estaba vivo, porque si se hallaba pecado en él o se hallaba pecado en el pueblo, el sacerdote moría de manera inmediata. El sumo sacerdote moría sin ningún impedimento y las campanas pues dejaban de sonar. Yahshua Hamashiach, el Adón viviente, el nuevo sumo sacerdote según el nuevo orden del Melech Sadik, entró al lugar santísimo, entregando su vida por los pecados del mundo y con un sacrificio perfecto nos llama a todos a recibir su salvación. La, la cortina del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó y ahora podemos tener acceso al lugar K2 bajo Mashiach.
Mashiach entró al lugar K2, 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 sin necesidad de llevar campanitas en sus pies. El único sonido que se escuchó ese día de Pesaj, el 14 de abril, fue el sonido de las trompetas en el templo de Jerusalén, que anunciaban la gran convocación para el Pesaj, y los clavos, el golpe de los clavos entrando en el cuerpo de Mashiach, y las únicas cadenas y los únicos clavos de hierros que ataron y sostuvieron a Mashiach a la estaca del madero fueron las cadenas, los lazos y los clavos de amor. A Mashiach no lo detuvo más nada, solo el amor, lo sostuvo allá en la estaca del madero, porque él podía bajar de ahí, descendía de ahí si él quería. A Yahshua HaMashiach, el siervo sufriente en su primera venida, allá en la estaca del madero, no lo podían sostener los clavos de hierro que lo sujetaron allá al madero. No, era el Elohim, al amo y señor de la creación, lo sostuvo en la cruz, fue el amor por esta humanidad caída, bendito sea su nombre. Qué bueno que entiendan el amor de Mashiach. Entendida pues algo la diferencia, porque son temas bastante extensos, pero entendida en algo la diferencia entre Yom Kippur y Pesaj, pues entonces sigamos con la enseñanza de Yom Kippur, que es la que estamos viendo hoy en su primera parte. Durante la celebración de la fiesta de Yom Kippur, hay una serie de limitaciones y de costumbres que observan nuestros hermanos judíos. Obviamente cualquiera de ustedes que quiera hacer lo mismo, nadie se lo va a impedir. Eso es un asunto muy personal, igual como sucede con las demás fiestas. Lo importante es que el creyente lo haga conscientemente de lo que está haciendo, como ya se los dije. ¿Sí? Permítanme hablarles de algunas de esas costumbres judías que se llevan a cabo durante este día de Yom Kippur. Muchas de esas prácticas, de esas costumbres, no son bíblicas. Es mera Torah oral, es mera tradición religiosa rabínica, es mera cábala. Bendito sea Yahweh por siempre, el Eterno guarde mi boca. La comida, la bebida, el baño, cualquier tipo de limpieza corporal, por ejemplo, como el lavado de dientes, la utilización del cuero, untarse cremas, bálsamos o perfumes en el cuerpo, está completamente prohibido en ese día. También las relaciones sexuales entre esposos están prohibidas en ese día de Yom Kippur. ¿Sí? La idea es limitar las necesidades básicas del cuerpo para que se facilite elevar los pensamientos e ingresar al plano espiritual. Repito, algunas cosas son correctas según la escritura sagrada, ya que la Torah nos dice que ese día es un Shabbatot, donde no debemos hacer lo que se hace normalmente, aunque somos conscientes de esto, porque así está escrito. ¿Sí? También sabemos que a los seguidores del Adón Yahshua HaMashiach, que hemos tenido un nuevo nacimiento en el Adón, en el Mesías, nos eleva de un plano espiritual a uno mayor de fe, es el Espíritu Santo de Dios. Y no lo que dejemos de hacer durante un día de ayuno. Esto lo vamos a comprender mejor en la segunda parte, mañana. El ayuno empieza en el ocaso, en el atardecer, a la caída del sol, y termina al anochecer del día siguiente, es decir, que es un ayuno completo de 24 horas, es correcto, eso no hay inconveniente. Los judíos religiosos más ortodoxos hablan de 26 horas, no hay inconveniente, eso es libre de cada persona que lo desee hacer. En la víspera de Yom Kippur, antes de la caída del sol y la salida de la primera estrella, se sirve una comida en honor al día siguiente. Y a partir de ese momento comienza el ayuno absoluto de mínimo 24 horas. Los practicantes de la cábala judía, que son la gran mayoría, comienzan los servicios de oración de Yom Kippur con la oración conocida como el Kol Nidrei, en arameo, todos los votos. Debe ser recitada antes de la puesta del sol y frente a los rollos de la Torá. Yo creo que esto lo hacen más o menos de 4:30 a 5:30 de la tarde. Es una abrogación pública de votos religiosos hechos por los judíos durante el año que terminó. Esto solo concierne a los votos incumplidos por la persona delante de Elohim.
y no anula los votos hechos a otras personas. Repito, esta es una práctica cabalista y ustedes saben que los seguidores de Mashiach Yahshua no practicamos la cábala en ninguna forma. Esto no ven escrito ustedes en la Torah por ningún lado. La Torah nos dice a nosotros que todo lo que hayamos prometido a Elohim debemos cumplirlo y no puede estar incumpliendo usted los votos así porque sí, pero ellos lo hacen con este ritual. En este rezo, el Kol Nidrei, con el cual ellos comienzan los rezos de Yom Kippur, ellos acostumbran a decir más o menos así, ¿sí? Permítenos, oh Elohim, rezar en compañía de criminales. Esto es según la Cábala. Criminal es un escalón espiritual muy elevado para ellos. Escúchenlo. Ese rezo simboliza el proceso espiritual para ellos en el que el hombre descubre el amor propio de su interior y determina que él mismo es ese criminal y sienten alegría al descubrir que ahora tienen la oportunidad de corregirlo y convertirlo en amor al prójimo. Bendito sea Yahweh. Los seguidores del Mesías no nos autodenominamos como criminales, porque el justo, santo, Hijo de Dios fue contado entre criminales por nosotros y cargó con todos nuestros crímenes. Fue colgado como un criminal por los crímenes que no cometió y así nos liberó de nuestros crímenes, vistiéndonos con trajes de libertad, trajes de sacerdocio, trajes de linaje real, vestiduras blancas, purificados por su sangre. Aleluya. En Yom Kippur, los hermanos judíos acostumbran a hacer la confesión de los pecados. Ellos una costumbre hacerlo en orden alfabético, de todos los pecados. Y lo hacen en plural, nosotros. Ellos no dicen yo, sino nosotros. Para marcar que nadie quede excluido de los suyos y tampoco de los de la comunidad. ¿Sí? El talit, este manto, se pone para las oraciones de la tarde. Es el único servicio de la tarde del año en el cual se hace eso. Nosotros pues no tenemos todas esas creencias. El culto de Neila, con el cual se marca el cierre de las fiestas, culmina con el sonar del shofar. Ahí finaliza el ayuno. Es un culto especial que se celebra solo durante el día de Yom Kippur. Los judíos sefardíes se refieren a Yom Kippur como el ayuno blanco. Y eso se debe a la tradición de vestirse de blanco durante los Yamim Noraim. Cada corriente judaica o judía tiene sus propias costumbres y normas. Son decenas y decenas de costumbres entre ellos mismos. No me cansaré de repetir que los seguidores del Adón Yahshua Hamashiach solo debemos sujetarnos a la escritura sagrada. Lo que no está escrito en el Tanakh y el Brit Hadashah, que es la escritura sagrada, no lo crea ni lo haga, amado hermano, hermana, amigo, amiga. La petición del perdón es quizá la costumbre más conocida y popular de este día. Se pide perdón por haber hecho daño, perdón por haber molestado, perdón por haber insultado, perdón por lo malo, entre los demás perdones. Eso no está mal, eso está bien, ¿sí? Dicen ellos que el perdón irrumpe de su interior como un grito de las profundidades, como una petición de un cambio interno, como una plegaria, y se hace especialmente en este día de Yom Kippur. A los seguidores del Mesías, esta fuerte intención del corazón arrepentido por todas nuestras maldades de las que fuimos practicantes en nuestra vida pasada, esa intención debe acompañarnos toda nuestra vida, manteniendo un corazón contrito y humillado todos los días del año, porque nosotros hemos aceptado que por el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación se derramó sangre santa proveniente del trono de Elohim y fuimos comprados por el más alto precio de rescate. La vida del Hijo de Dios, la imagen visible del Elohim invisible, murió en el madero del suplicio para darnos vida. Yo no dejo de sorprenderme viendo hermanos, hermanas, publicando avisos en sus redes sociales pidiendo disque perdón por sus ofensas a Elohim y a los demás, como si eso fuera lo que ordenara el Ruach HaKodesh.
Y eso que no se les niega enseñanza y siempre estamos ofreciendo alimento sólido. El Tanakh y el Brit Hadashah nos enseñan cómo es que nosotros debemos pedir perdón y no es precisamente de esa manera. Es decir, no se pide perdón a Elohim y al prójimo publicando avisos en las redes sociales. El Tanakh nos enseña cómo es que debemos ir a donde ese hermano y pedirle perdón, y cómo es que debemos postrarnos a pedirle perdón a su majestad Yahweh, el Creador santo bendito para siempre, lleno de compasión y misericordia, cómo debemos contritar nuestro corazón, humillarnos delante de Él, día tras día. Eso no es un día al año. Dicen los cabalistas judíos, benditos sean ellos en el nombre de Yahshua, Adonai los bendiga y les conceda revelación del Ruach. Dicen ellos que en este día de Yom Kippur, la fuerza superior, que es el Creador, es la fuerza de la naturaleza que activa todo lo que sucede en la realidad y que su meta es llevarnos a un grado de existencia elevado de recibimiento, de placer, de abundancia eterna. Esta es la razón por la que aseguran que durante ese día la ropa debe ser de color blanco, porque simboliza el estado en el que todos los deseos del hombre se envuelven con la Jochma, que es, según ellos, la luz de la sabiduría eterna y amante del Creador. Ellos dicen que cuando el shofarín hace sonar el cuerno del carnero, la persona que hace sonar el cuerno del carnero, despierta espiritualmente a la humanidad, y las naciones escucharán y confesarán que existe la sabiduría de Elohim dentro de Israel. Esto es puro misticismo cabalista, mis hermanos, porque la Torah nos dice que la sabiduría del Kadosh Barujú ha sido derramada para toda la humanidad y todos la recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios. Lean allá 1 Corintios en el capítulo 1, versículos del 19 al 21. La Cábala y el Talmud dicen que los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur representan unos niveles de revelación del mundo espiritual. Eso es parecido a la Sefirot de la Cábala, y que al tener el control sobre esos niveles también tendrán control sobre el destino. La medida de desarrollo espiritual del hombre determina su control sobre su destino. Dicen ellos, en otras palabras, el hombre adquiere el atributo de la naturaleza, que es amor y entrega, y aprende a activar las fuerzas que determinan su destino y es de los demás. Bueno, espero que ustedes vayan entendiendo las enseñanzas. A veces es un poco complejo, pero pidan de Elohim que les instruya. Las congregaciones mesiánicas que están surgiendo actualmente cumplen con todas estas creencias, sin discernir, sin darse cuenta ni de lo que enseñan, ni de lo que creen, ni de lo que practican. La Cábala ha influenciado tremendamente en las Moedín de Levítico 23, y de ahí el cuidado que debemos tener. En la página web hay un estudio donde explico por qué no debemos practicar nada que tenga que ver con el misticismo cabalista, mis hermanos. Cuando puedan, vayan, lo buscan y lean. ¿Por qué no a la Cábala? Según la liturgia y la costumbre judía, en Rosh Hashanah se escribe, dicen ellos, se escribe lo que en Yom Kippur se sella. ¿Cuántos morirán y cuántos serán creados? ¿Quién morirá y quién vivirá? ¿Quién a su debido tiempo y quién prematuramente? Y así, entre otras costumbres de origen humano. Nada de esto tiene respaldo en la palabra de Dios. Yahweh guarde mi boca. Miren, hermanos, si me pongo a hablarles solamente de esto, no terminaría este año de hablarles. Pero lo único que les voy a decir es que son creencias tan cuestionables que a la luz de la Torah no tendrían ningún sentido, no tienen fundamento en el libro sagrado de Elohim, sino en la instrucción oral cabalista. Pura takanot rabínica judía. Nuestros hermanos judíos, que Yahweh los bendiga,
persisten en la observancia solamente de los misbot de Sinaí y de Moshe, interpretados y reinterpretados por los rabinos judíos. No aceptan las enseñanzas de Yeshua, ni de algunos profetas, ni de los apóstoles. Para ellos la única verdad revelada es la que recibieron en Sinaí después de salir de Misraín, de Egipto. Yeshua les habló sobre estas costumbres y sobre esas prácticas religiosas y les dijo: yo soy la verdad y la vida. Los nuevos mesiánicos, que ahora se creen más sabios que los sabios, han hecho un revoltijo de todo y no saben qué es lo correcto y lo incorrecto según el libro sagrado. Para el pueblo judío, el día de Yom Kippur se relaciona con el momento en que Moshe subió a la montaña en Sinaí para recibir las tablas de piedra que contenían los mandamientos. Pero al volver nuevamente, él las rompió indignado ante el espectáculo que veían allá sus ojos, porque el pueblo había sucumbido al pecado de adorar el becerro de oro. Dicen ellos que a partir de ese momento se abrió una nueva etapa. El pueblo de Israel necesitaba del perdón divino. Claro que sí, es verdad que los israelitas necesitaban el perdón de Elohim, y por eso Moshe intercedió por todos ellos. Dicen ellos: entonces, al comenzar el mes de Elul, el último mes del calendario hebreo, estos meses no existían con esos nombres en ese tiempo. Dicen que el pueblo de Israel necesitaba del perdón divino. Entonces, al comenzar el mes de Elul, Moshe ascendió nuevamente a la montaña durante 40 días para suplicar ese perdón delante de Elohim. Y al bajar con las segundas tablas, esta vez Moisés se encontró con un pueblo arrepentido y resuelto a sobrepasar todas las pruebas respecto de su fe. Dicen que por ese motivo el sumo sacerdote no debía portar vestidos de oro en esa fecha, para no recordarle al acusador, a Satán, la ofensa del becerro y evitar que los acuse por eso, que vuelva a acusar a Israel. Vean eso, vean estas creencias que yo atrevidamente llamaría erráticas, sin querer ofender a los hermanos judíos y a sus seguidores. Ellos sostienen que en esta fiesta deben vestirse de blanco para que el adversario a Satán, Yahweh lo reprenda, no los vea vestidos con sus vestiduras sacerdotales de oro y entonces los acuse delante de Elohim, Santo de Israel. El Tanakh dice que el adversario ya no tiene poder de acusador, ya no puede acusar a nadie delante de Elohim, porque Yahshua nos justifica delante del gran trono de justicia y de gracia por medio del sacrificio redentor. Bendito sea Yahweh, su ungido Yahshua por siempre, aleluya. Esta es nuestra emuná, esta es nuestra fe. Vayan hoy, vayan ustedes, hagan una prueba, mis hermanos. Vayan hoy y mañana a las congregaciones y vean cuántos hay vestidos de blanco en muchas de esas keilot que se hacen llamar mesiánicos, repitiendo las mismas costumbres, poniéndose el mismo velo espiritual que tiene el pueblo judío. Cada quien sabrá si se sujeta a esas creencias, porque esto y mucho de lo que hemos visto de sus creencias no es lo que dice la Torá. Sin embargo, son sus creencias y se les respeta, porque esa es su Torá. Mashiach decía: que sacan con vestirse de blanco, sepulcros blanqueados. A él le interesa el corazón, el lev, limpio, puro, arrepentido, quebrantado, humillado. ¿Qué sacan con vestirse de blanco? No, Elohim no quiere eso. A Elohim no se le convence con apariencias. Elohim mira hacia donde debe mirar. Bendito sea Yahweh por siempre. Se les respeta sus creencias, pero esa es su Kol Torah. No es a ellos a los que debemos corregir y enseñar, no, 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 porque el poder soberano del Espíritu Santo lo hará en su momento. Es el único poder que puede mover a los hermanos judíos de sus creencias y traerlos a Yahshua. A los que el Ruach HaKodesh les está llamando la atención es a los líderes religiosos de las congregaciones mesiánicas y a los cristianos pastores que tampoco quieren aprender. A esos hermanos que están llegando sedientos de las raíces hebreas
y los están confundiendo en todos lados, en todas partes, mesiánicos, cristianos, católicos, por todos lados los están confundiendo por apartarse de la Torá de Elohim. No sé si los pastores y líderes religiosos entenderán que incluso es un irrespeto hacia la religión judía tratar de imitarlos a ellos, hacer una especie de pantomima, de parodia o imitación de sus costumbres. Nosotros no necesitamos repetir las costumbres religiosas de nuestros hermanos judíos, Yahweh los bendiga. Lo que necesitamos es conocer al Elohim de Israel. Eso sí necesitamos. Conocer la verdadera cultura del cielo, la verdadera Kol Torah que procede de Yahshua Hamashiach, que solo puede dárnosla la misma Torah viviente que es el Adón Yahshua. Cumplir con sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, sus misbot y hacer Teshuvah volviendo la mirada a la senda antigua. La senda antigua no es la religión judía. Escúchelo bien, hermano, hermana israelita. Lo vuelvo a repetir. La senda antigua no es la religión judía, ni la católica, ni los aquellos que dicen y hacen. No, es la Torá de Elohim sin mezclas, sin añadiduras humanas, sin adulterio en la palabra eterna del gran legislador del cielo y de la tierra, su majestad Yahweh Elohim, Yahshua Hamashiach, bendito sea su nombre Kadosh. Nuestra senda antigua está en el mismo Mesías, en su Besorá, en sus enseñanzas dejadas a través de los apóstoles, no en doctrinas humanas ni en adoctrinantes humanos, que eso todo lo interpretan. Estudiar las raíces hebreas no es dejar el cristianismo y meterse en el judaísmo, sino volver la mirada a la bendita Torá de Elohim, la palabra pura que no ha sido adulterada por las mezclas de los escribanos y de los intérpretes y adoctrinantes humanos. Bendito sea Yahweh por siempre. Aleluya. Miren, hermanos, las creencias de los judíos son tan especiales que vean lo que dicen. Dicen que todos los acontecimientos del monte Sinaí sucedieron el día 10 de Tisrei, el primer mes del calendario hebreo, y dicen que ese fue el primer Yom Kippur de la historia del pueblo israelita. Así como dicen que en Rosh Hashanah se celebra el nacimiento, el día del cumpleaños de Adán y Eva. ¡Ay, santo bendito! Dicen que Yahweh decidió desde entonces una vez al año, dicen ellos, en Yom Kippur, escuchar las súplicas y los rezos para perdonar a los hombres por todos sus pecados. Pero antes de eso, y para que Elohim escuche sus súplicas, los hombres deben aprender a perdonarse primero entre ellos. Esto es lo que dicen. Ellos no alcanzaron a comprender los tiempos designados proféticamente como reveladores del ungido del Dios Altísimo. Yahweh es salvación, Yahshua. Dicen ellos que desde Rosh Hashanah y durante los días siguientes hasta Yom Kippur, nuestro Abacados Yahweh Elohim se está preparando, ay santo bendito, para emitir juicio sobre las almas de las personas, y Yom Kippur es la última oportunidad para pedirle perdón al Creador por los pecados del año pasado. Dios, dicen ellos que entonces Dios entra en un juicio con un libro y sella nuestro destino. Si ustedes observan con detenimiento, se darán cuenta que no aparece la redención del Mesías por ningún lado en estas doctrinas judaicas. Entonces, ¿qué sucede con el sacrificio de sangre con el cual fuimos comprados según la misma escritura sagrada? Dicen que Yom Kippur es considerado también el día de la circuncisión de Abraham. Ya hace un momento les dije cómo es que nuestro amo Imelec, su majestad Yahshua, asumió como el nuevo Kohen Gadol, según el nuevo orden del Melech Sadik, correctamente, lo llaman Melquisedec, para que entiendan mejor esta situación. Veamos un poco cómo era la preparación y la actuación de los sacerdotes antes de Masías para que entiendan mejor esto. Y hasta el año, hasta 70 años después de la muerte de Masías, mientras estuvo de pie el Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén, y lo que justamente están tratando de organizar para el tiempo actual en la ciudad de Jerusalén los hermanos judíos. Yom Kippur era el gran día del servicio del sumo sacerdote, eso ya lo hemos visto. Se tomaban muchas precauciones para que el sumo sacerdote pudiera oficiar.
en estado de completa pureza ritual. 7 días antes del día del perdón, se retiraba el sumo sacerdote de su casa y la llevaban a la sala de los consejeros. Durante esos días, él atendía personalmente el servicio, celebrando diariamente el sacrificio en la mañana y en la tarde. Eso lo llamaban el tamid. Todo eso lo están preparando para hacer dentro de poco allí en Jerusalén, cuando tengan la vaca roja allí en Israel y tengan el altar de sacrificio ya listo. La tarde de la víspera del gran día del perdón, el sumo sacerdote era entregado por los ancianos del Sanedrín a los sacerdotes más ancianos, que lo custodiaban, lo llevaban cuidado a una estancia superior de la residencia de la familia Aptinas, en el patio interior del templo. La familia Aptinas, que era muy conocida, era una familia sacerdotal conocida, muy reconocida, porque ellos eran los que sabían mejor hacer o preparar el saumerio. A ella era donde lo llevaban. Y el gran día del perdón, propiamente dicho, comenzaba para el sacerdote con el baño ritual por inmersión. Estos son los ritos de purificación que en este momento aún están repitiendo muchas personas. Los nuevos líderes religiosos mesiánicos cabalistas, que dicen que creen en Yahshua el Mesías, pero acuden a rituales de purificación, como si no les bastara con la purificación que recibimos por medio de la sangre del Cordero de Elohim en la cruz del Gólgota, Yahshua, bendito sea su nombre. Entonces, el gran día del perdón comenzaba para el sacerdote con el baño ritual por inmersión y con los lavatorios, que se repetían varias veces a lo largo de ese día. Acto seguido, se ponían las vestiduras blancas. Cuando ya llegaba el momento del oficio sacerdotal, se preparaba el becerro y los machos cabríos para el sacrificio del día, tal y como lo dispone el Levítico 16, los versículos 3, 6 y 11. El becerro sacrificado se llamaba becerro del sumo sacerdote, así lo llamaban, ya sabían que era especial. Ese se inmolaba en expiación de sus pecados y de toda la familia del sacerdote. El sumo sacerdote se acercaba al becerro y le ponía las manos encima, pronunciando las palabras de confesión. Y mientras el sacerdote hacía eso, ese sacrificio, él repetía un rezo que era más o menos, decía: oh nombre, oh Hashem, me endeudé, falté, pequé ante ti, yo y mi casa. Yo mi nombre, Hashem, dame expiación para las deudas, para los yerros, para los pecados que contraje, que realicé y cometí ante ti, yo y mi casa. Según está escrito en la ley de Moshe, tu siervo, de esta manera: pues en este día os dará expiación a vosotros, para que os purifiquéis de todos vuestros pecados y quedaréis purificados ante Yahweh Elohim. El último Yahweh Elohim, el sacerdote lo pronunciaba siempre en voz baja, y al mismo tiempo los sacerdotes entonaban la alabanza: bendito sea el nombre de la majestad de tu reino para siempre jamás. El sumo sacerdote recogía entonces la sangre del novillo, del becerro, en una vasija de aspersión, y se la entregaba a los sacerdotes, cumpliendo con la ordenanza que estaba en Levítico 16, del 14 al 16. Les recuerdo que estamos viendo la fiesta de Yom Kippur, no se me salgan de ahí. Este sacerdote estaba en ayuno, igual como hoy día se hace el ayuno entre nosotros, solo que ellos ayunaban más rigurosamente, como debía ser, ¿sí? Pero vean que estos holocaustos tenían obligatoriamente que hacerse en Yom Kippur. De lo contrario, no se aceptaba nada, nada. Por eso les dije al principio que Elohim guarde mi boca. Si de verdad nosotros nos sujetáramos a las ordenanzas de la Torá, no podríamos hacer nada hoy día. Escúchenlo bien, no podríamos hacer absolutamente nada en esta fiesta de Yom Kippur, solo el ayuno. Porque todo lo que ordena la Moedín debería hacerse al pie de la letra y sin falta. Incluso el ayuno no se sabe, porque tenía que hacerse todo. Bueno, bendito sea Elohim, que Yahweh tenga rajem de nosotros. Inmediatamente el sacerdote tomaba un brasero y entraba en el santuario y pasaba al otro lado de las cortinas, llenando el lugar Kodesh, el Haskodashim,
el lugar santísimo, el santo de los santos en el tabernáculo, conocido también como el Sancta Sanctorum, y lo incensaba hasta dejarlo completamente lleno de humo. Solo el sumo sacerdote estaba permitido ingresar en el lugar santísimo y únicamente podía hacerlo el día de perdón o Yom Kippur, cada año. Luego regresaba por el santuario al patio del templo. Allí se degollaba el chivo que le había tocado en suerte a Yahweh, conforme lo dice el Levítico 16, versículos 5 y 7 al 10. La sangre de este macho cabrío se recogía en una copa, en un recipiente por el sumo sacerdote, y se llevaba al lugar Kodesh HaKodashim y se regaba, se aspergía de la misma manera como se hizo con la sangre del novillo. Así lo ordena Levítico 16, versículos 18 y 19. Y en una tercera entrada en el lugar santísimo se rociaban con el resto de la sangre del becerro y del chivo las cortinas que separaban el lugar santísimo del santuario. Recuerden que todo esto estaba ordenado en Levítico 16:33. Allí claramente dice, el cohen ungido hará expiación por el lugar Kadoshim. Hará expiación por el tabernáculo del testimonio y el altar, y hará expiación por los Kohanim y por la sangre y por toda la congregación de los hijos de Israel. Bendito sea Yahweh. Después se purificaba de pecados el altar y las cortinas de humo y las ofrendas de humo, con la sangre también del cordero y del chivo. El resto de sangre se derramaba en el suelo, al occidente del altar del holocausto, en el patio, como dice Levítico 16:27. Alabado sea Yahweh Elohim, bendito sea su nombre. Bien, aquí me asalta una inquietud. ¿Será que los mesiánicos de la actualidad que repiten los rituales de los hermanos judíos cumplen con todo esto? Porque según la misma ley, el que se dedique a practicar las obras de la ley de Moshe deberá cumplirlas todas. Y van a ver lo que hacen ellos en ausencia de muchas cosas que no tienen. Qué bueno sería que todos los creyentes accedieran a estos aprendizajes, al menos para que hagan las cosas con conciencia de lo que están haciendo. Pero bueno, sigamos. Levítico en el capítulo 16, versículo 20 dice, cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Macón Kadosh, del tabernáculo, del testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Este precepto de la ley de Moshe debía ser en cumplimiento del Levítico 16, del 20 al 22. Este macho cabrío era destinado para Azazel, bendito sea Yahweh. O sea, el animal era llevado lejos a un lugar del desierto donde se le extraviaba. Con esto se simbolizaba la expulsión de los pecados del pueblo. Este segundo macho cabrío representaba a Hasatán, Yahweh lo reprenda, el cual era echado fuera de la ciudad y del pueblo. Dicen algunos escritos rabínicos que en los tiempos de Yahshua, este macho cabrío era llevado al filo de una peña y allí era lanzado al abismo o al despeñadero. Los dos machos cabríos tenían rodeada la cabeza por cintas de color carmesí, rojizo, le llaman listones. Cuando escuchen listón es el mismo, una cinta rojiza, ¿sí? Cada animal se colocaba en el lugar que le correspondía, el uno donde sería degollado y el otro donde sería expulsado. Tras el sorteo, se hacía un sorteo y la preparación de ambos chivos. Entonces se pronunciaba la segunda confesión de los pecados de la misma manera y de la misma forma que la primera, añadiéndose, y los hijos de Aarón, tu santo pueblo, en los lugares donde se decía, yo y mi pueblo. La segunda confesión implora el perdón de los pecados de todos los sacerdotes. Y en ese momento se daba comienzo a los rituales con el segundo macho cabrío, el chivo de Azazel. El sumo sacerdote ponía sobre ese chivo las manos pronunciando una tercera confesión de culpas, esta vez en nombre del pueblo. Tras haber quedado puros pues de pecado, tanto él como los sacerdotes oficiaban sus servicios para el pueblo
y la confesión decía lo mismo. Oh nombre, se endeudó, erró, pecó ante ti tu pueblo, la casa de Israel. Oh Hashem, da expiación para las deudas, los hierros, los pecados que ante ti contrajo, cometió y realizó tu pueblo. Así, una oración así, más o menos. Y también se pronunciaba ahora pues el último Yahweh. Y los sacerdotes del pueblo cantaban y confesaban, alabado sea el nombre de la majestad de su reino, por siempre jamás. Y seguidamente se entregaba el chivo de Azazel, el chivo expiatorio del pueblo, propiamente dicho, a quien se lo iba a llevar para el desierto. Y lo acompañaban los más ancianos del pueblo que, como representantes de este, recorrían con él el camino de la expiación. Aquí no hay una unicidad, por así decirlo, en lo que dicen los sabios judíos. Unos dicen que el chivo se dejaba vivo, tal y como dice la Torá, y otros dicen que por alajá rabínica el chivo se lanzaba al desfiladero del desierto. Los que afirman que el chivo se lanzaba desde lo alto del barranco dicen que una vez que llegaban allá a la orilla de la roca, escogida anteriormente, se quedaban atrás hasta que el que llevaba el chivo lo llevaba allá a la roca y allá pues se partían dos la banda, la cinta de carmesí que el chivo llevaba allá amarrada a los cuernos. Una parte se ataba a la roca y la otra se dejaba amarrada en los cuernos del macho cabrío y luego pues se le empujaba de espaldas de la roca, desde la roca de arriba del despeñadero, de manera que se estrellara el chivo y se matara. Y los que afirman que el macho cabrío se extraviaba en el desierto dicen que se cumplía con el precepto escritural de Levítico 16, 20-22. Y el chivo expiatorio se llevaba con él todos los pecados del pueblo al desierto, que era el lugar de residencia de los demonios, y desaparecía con ellos. ¿Sí? Mientras que todas estas cosas se iban haciendo allá en el desierto, en el altar se iba quemando el holocausto del templo, el becerro y el otro macho cabrío. Y tan pronto como llegaba la noticia de la llegada del chivo de Azazel al desierto, había un mensajero que llevaba la noticia. El sumo sacerdote leía en voz alta los pasajes que están escritos en Levítico 16 y sus siguientes, y en el Levítico 23 del 26 al 32, y pronunciaba las 8 bendiciones de la Torá y al servicio del templo, seguidas de una acción de gracias y las súplicas por el perdón de los pecados, por el santuario, por Israel, por los sacerdotes, más una bendición como plegaria final. Ya el día terminaba con un nuevo gran sacrificio de un carnero que era realizado por el sumo sacerdote con su vestimenta ya de oro. Ya se quitaba la ropa blanca y ponía la ropa de oro, y después de haberse hecho un baño nuevamente de inmersión por él mismo, y otro por el pueblo de 7 corderos sin mancha. ¿Sí? El sacrificio. Ya cuando finalizaba el sacrificio de la tarde, se acompañaba de nuevo al sumo sacerdote a la casa, y allá en la casa se organizaba una gran fiesta para todos los amigos del sacerdote, porque de nuevo había salido en shalom, en paz del templo. Dicen sus creencias que uno de los efectos del día del perdón que se buscaba era que los israelitas adquirieran un nuevo corazón y quedaran puros como los ángeles. Ellos sostienen, si los israelitas, sumidos en el pecado, a consecuencia de los malos impulsos que hay en ellos, el Yetzer hará, si ellos se convierten al arrepentimiento, Dios perdona anualmente sus pecados y renueva su corazón para que le teman. El problema de estas interpretaciones estaba muchas veces que se ponía delante del pecado nacional por el pecado individual, mis hermanos, y se concedía más importancia a la realización de los ritos anuales de purificación que al arrepentimiento personal por los pecados cometidos cada hombre, sí, por cada hombre, y la enmienda de esas faltas. Esta fue una de las costumbres más debatidas por Yeshua de Nazaret en sus predicaciones cuando estuvo en este mundo, que se enfrentó a sus hermanos. Bendito sea Yeshua por siempre. En la actualidad,
Ya vamos finalizando por aquí, ¿no? A ver, muestra a ver cómo vamos de tiempo, qué hora es. Alabado sea el Señor, bendito sea Elohim. Sí, estos son temas muy extensos, pero bueno, yo trato de que se abarque lo que más se pueda. En la actualidad, la fiesta de Yom Kippur ha tenido y sigue teniendo modificaciones para irla actualizando y adecuando a las circunstancias socioculturales posmodernistas. Imagínense, la celebración sigue vigente en su fondo, pero ha cambiado en su forma. Los judíos no tienen tabernáculo, ni templo, ni sacerdocio, que son requisitos indispensables para su realización. La celebración tal y como se indica en Levítico se practicó hasta la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Mashiach. A pesar de todas las adversidades que el pueblo judío ha tenido que enfrentar, ellos siguen conservando esa celebración con un enfoque adaptado a las circunstancias actuales, donde el ayuno y la humillación son la esencia de ese día, como enseña Isaías 58, del 1 al 12. Pero sin templo, ni sacerdocio, ni sacrificios, porque no tienen altar. Sin embargo, este pueblo celebra el día de Yom Kippur con un sentido de arrepentimiento, de humillación, de confesión, esperando el advenimiento del Mesías judío, la primera venida. Esto podemos decir que no está mal. Estuviera mejor si esperaran al Mashiach en su segunda venida, pero ellos no lo esperan, esperan la primera venida del Mesías para ellos, el rey guerrero. Actualmente, y en ausencia del altar de los sacrificios, escuchen esto, y del templo y del sacerdocio, los judíos cabalistas y otros grupos religiosos han creado sus propios rituales. Y entre esos rituales incluyen los rituales con gallinas y con gallos mareados. En esta ceremonia degollan un ave de corral. Yo estuve viendo justamente ayer por las noticias lo que están haciendo. Ellos nos llevan a nosotros casi un día de delantera, y ayer nos transmitieron lo que estaban haciendo, los transmitieron por el noticiero al mediodía, lo que ya estaban haciendo, lo que la costumbre de ellos. Ellos degollan, descabezan un ave de corral para que se lleve los malos augurios y sirva de expiación por los pecados del año transcurrido. La idea es que todos los pecados pasen al animal, al pollo. Cuando hacen la ceremonia, ellos repiten 3 veces la oración que dice: este es mi sustituto, este es mi cambio, esta es mi expiación, este gallo o esta gallina será degollado y yo seré sellado para la vida buena y en paz. A veces utilizan un pescado, entre otras cositas. Ellos disponen de un animal por cada miembro de la familia, un pollo o una gallina, gallo o gallina, pero eso sí debe ser de color blanco. Y se usan según el sexo de la persona, gallo para hombres, gallina para mujeres. Si en el caso de que haya una mujer embarazada, pues son dos aves, uno para la mamá, gallina, y el otro para el bebé. Los cabalistas judíos son los que más hacen rituales de sacrificios y de ceremonias. En el día del perdón de Yom Kippur hacen este ritual y lo llaman caparot, ¿sí? El rabino pasa pues las aves, la gallina o el pollo por la cabeza de la persona. Los judíos que hacen este ritual tienen por costumbre celebrarlo en la víspera de expiación, por eso ayer lo estaban transmitiendo, ¿sí? La víspera de Yom Kippur. Los asistentes deben dedicar una jornada a vaciar todos sus pecados que hay en su mente sobre el pollo, ¿sí? Y que le alejan, según ellos, de una relación digna con Hashem, dicen ellos. El pollo carga con todo. Mira, a los que me están escuchando que les gusta buscar allá por internet, busquen el ritual de Caparot, así, Caparot de los judíos, con doble P, Caparot. Y ahí van a encontrar lo que hacen una gran cantidad de hermanos judíos. Eso que está ahí es real, eso no es invento de internet, ellos lo graban y lo pasan. Yo no aconsejo estar buscando por internet, pero el que quiera mirar, mire lo que hacen. Caparot, judíos. Aunque parezca absurdo, existen miles de prácticas similares al caparot en todos los rincones del mundo. Se hacen distintos rituales y ceremonias que los judíos practican por su misma cultura, por su fe.
En el fondo todos con un mismo propósito, contacto con Elohim. Aunque sea preocupante y controvertido, merecen respeto porque esa es su cultura, esas son sus raíces. Y si alguien quiere imitarlos, se sumergirá corre el riesgo de sumergirse en un océano de misterios inquietantes, mis hermanos. Por eso es bueno escuchar y aprender. De esta manera hemos llegado al final de esta primera parte de la fiesta de Yom Kippur. Mañana en las horas de la tarde, exactamente a las 3 de la tarde, estaré nuevamente con ustedes entregándoles la segunda y última parte de esta Moedim, en la cual les hablaré de Yom Kippur para nosotros, los seguidores de la Don Yahshua HaMashiach, el Melech de Israel. Espero que les haya sido de bendición esta enseñanza. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Padre, te damos toda Rabá, gracias Abacados, bendito seas. Gracias Rey de los ejércitos del cielo por tu gran amor que perdura para siempre. Bendito seas, oh Yahweh Elohim. Exaltamos tu nombre y te pedimos, oh Santo de Israel, que este ayuno sea de gran agrado. Está unido todo el mundo creyente, Señor, para rendir delante de ti esta ofrenda de adoración, de exaltación de tu nombre. Ofrenda de quebrantamiento, de ayuno, de humillación delante de ti, Padre. Acepta con agrado, Padre, y permíteme, Señor, mañana estar en la segunda parte de esta enseñanza, llevándole al pueblo tuyo estas enseñanzas que son para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y para testimonio a la humanidad. Pues en Yahshua Hamashiach, amén y amén. Permítame impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo, mis amados. El que quiera recibirla, recíbala. Llevarejeja Yahweh Beishmereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja. Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh el Santo bendito haga resplandecer su rostro sobre ustedes, su casa, su familia, y sobre mi casa y sobre mí. Yahweh tenga de todos ustedes y de mí rajen misericordia. Que Yahweh nos muestre a todos su rostro y ponga en todos y cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que todos seamos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Dice el libro sagrado: Besamú Shemi al Bene Israel Bahamí Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos. Mis amados, Shalom, Ubrahot, Shabbat Shalom para todos. Un día de Yom Kippur lleno de multitud de bendiciones para todos. Que el Kadosh Baruj Hu los guarde, los colme de bendiciones. Oren todos unos por otros. Un ayuno de grande bendición. Recuerden que estamos en un tiempo para hacer Teshuvah, que ya les he hablado que hay una señal por cumplirse el próximo año después de la mitad de mayo. Y solo dijo en la visión que tuve, solo podrán resistir los que cumplan haciendo ayuno, oración, arrepentimiento, Teshuvah, esa señal que se avecina para el próximo año. Shalom y bendiciones, mis amados. Nos vemos en el próximo Shabbat. Hasta pronto. Avinu Shalom.